Acompaña a una persona que tiene una trayectoria bastante importante, lo conocen la mayoría de ustedes, y en este punto pues ha venido trabajando de manera muy importante el tema del seguro biológico. Es el doctor Carlos Pérez, médico infectólogo del Hospital Militar, que nos va a acompañar con la charla en la noche de hoy. Sin más preámbulos, nuevamente bienvenidos y los dejo con el doctor Pérez. ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir, muchas gracias porque les quiero hablar de un tema que nos ha sucedido toda la vida, que todos los que somos médicos, los que trabajamos en salud y muchas de las personas que estamos acá hemos sufrido accidentes de riesgo biológico, hemos minimizado ese riesgo o hemos maximizado los mitos sobre el riesgo sobre lo que es el riesgo biológico. Yo quiero llamarles a ustedes la atención sobre la información que es real, que es veraz, que tiene evidencia sobre qué sí es y qué no es riesgo biológico y cómo lo debemos afrontar. Vamos a dividir la charla en tres partes. La primera es una parte que vamos a hablar sobre VIH. La segunda va a ser una mucho más dinámica, digamos el VIH es mucho más conversado de las evidencias. Segundo, vamos a hacer una forma de taller sobre los marcadores serológicos de la hepatitis B y la importancia que tiene identificar correctamente la hepatitis B para saber qué es y qué no es riesgo biológico. Y una última parte donde yo les quiero mostrar el trabajo de varios equipos que trabajan en VIH, que hoy nos están apoyando, como es InfectoWeb, como es la gente de SAI, como es la gente de MedLife, que son grupos IPS que se han dedicado a manejar el riesgo biológico, y vamos a ver las estadísticas de cerca ya de 5.000 casos, 4.000 casos, algo así, que tienen registrados, y realmente hay algunos datos sorprendentes. También les quiero anticipar, nosotros estamos haciendo una grabación, porque esta presentación va a poder quedar disponibles para ustedes. Ya les vamos a dar los links para a través de la página web. Y también quiero agradecerle muchísimo a la gente de Abbott. La gente de Abbott se metió en el cuento. Esto no tiene ningún fin comercial. Yo no vengo aquí a hablarles de ningún producto, no vengo a hablarles de ningún medicamento. Yo vengo a hablarles de la gente que está sufriendo con accidentes, de gente que tiene VIH y que hoy no hemos hecho nada por eso. Yo vengo a hablar por esa gente, sobre todo por las señoras del aseo. Voy a ser muy enfático en eso, porque las que más se accidentan son las personas que recogen la basura y nunca van a poder tener una charla y nunca van a poder tener una capacitación, y son las personas con menos instrucción, menos salario, y son las que, digamos, son más víctimas de esta enfermedad. Entonces yo los invito a que tengan toda la paciencia del mundo para escucharme y para que podamos compartir este espacio. Pasemos la siguiente. Hay 600.000 a 800.000 pinchazos con agujas y lesiones percutadas reportados anualmente en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay modelos de seguro laboral. Allá se llama a una línea 1-800, y esa línea 1-800 es del CDC, tiene unas enfermeras, le orientan sobre el tratamiento, pero el tratamiento el trabajador de la salud lo debe comprar. Allá no se lo subsidia el Estado, allá la gente tiene que pagar su tratamiento. Y además de eso tiene que hacerse responsable de lo que se encarga es de hacerle el seguimiento el Estado. La institución, si usted tiene un contrato de algún tipo de laboral, hay varias formas de contratación, sí le puede cubrir algún tipo de medicamentos o no, pero generalmente el riesgo biológico allá no es como nosotros pensamos. Nosotros en realidad, y eso es una exploración que he hecho en medio mundo, donde me he dedicado a estudiar riesgo biológico, créanme que lo que hacemos en Colombia es totalmente modelo para cualquier parte del mundo. En ningún país desarrollado tienen la prioridad de atender el riesgo biológico de forma inmediata. Es una forma que la hacen más las instituciones de salud donde están trabajando, y el Estado simplemente monitoriza el cumplimiento. Devuélvelo un segundito. Las secuelas y el estrés psicológico. Ahorita estaba comentando con alguno de mis colegas de ARP positiva, por ejemplo, que cuando uno toma antirretrovirales, la gente, todo el mundo dice, no, que me va a dar esto, mareo, me va a dar náuseas. Mire, uno lo que le da es un susto ni el berraco. Y el susto es lo que a uno le da mareo, ansiedad, palpitación. Es que
Yo les contaba que cuando yo tuve mi primer accidente, yo he tenido 2 accidentes, yo ya he tomado Convivir y Caletra, ha sido una experiencia en mi vida no, única e irrepetible, o sea, una y no la quiero volver a repetir, pero yo me acuerdo que cuando yo tomé esa vaina, estaba contándoles a ellas que fue porque pues yo medio ratón de biblioteca y era R1 de infectología y la cosa, y entonces había una interna costeña muy bonita. Doctor, yo nunca he hecho una punción lumbar. Se te atiende. Entonces, no, mira, tú haces acá y sientes como un pequeño celofán se rompe allá. No, esa niña le hizo acupuntura lumbar a ese pobre cristiano y no le dio, chuzaba y no. Ay, yo creo que ese señor no tiene glicosefalor aquí. Entonces ya cuando yo le hice la punción lumbar, le dije, alcánzame el tubito y me chucé. Y el paciente criptococosis. No. Entonces, claro, el apasionante mundo de Toma el Convivir, además de eso, yo sí hice anemia por la acidurina, hice hemoglobina 9, me tocó el 20 de diciembre, fue eso. No, usted no se imagina el drama tan tenaz que es uno tener que afrontar su sexualidad, entonces yo nunca más vuelvo a ser perro, la cosa, la vaina, usted va a misa, ese 24 de diciembre, yo creo que ese 31 de diciembre sí se quemé todo el año viejo, yo no vuelvo a tirar, uno empieza a hacer todas las cosas porque uno logra, o sea, uno se conmueve muchísimo, primer infectólogo con SIDA en el mundo, o sea, mire, yo me pegué una empeliculada, ni la verdad. A consecuencia de eso, miren, siéntense acá adelante, hay unas sillas. A consecuencia de eso, una de las personas que cuando usted hace el seguimiento es que usted se toma las tabletas y usted le da unos nervios terribles, usted se pone nervioso en la noche, se angustia mucho. Pensar que usted va a quedar con SIDA es terrible. Y para terminar la anécdota, fue que como a los 6 meses al año, yo me hice el examen de control. Como nosotros éramos residentes de San Juan de Dios, a uno y ponía el nombrecito de Juan Cáceres y uno hacía la prueba de VIH a nombre del señor de urgencias. Entonces yo fui como al año, ¿no? Yo fui, venga, y mi prueba de VIH de Juan Cáceres, y no ha salido. Entonces yo me fui para la casa. Por la noche yo empecé, no, eso la están repitiendo, seguro que están... Otra noche, no, como a las 4:30 de la mañana cogí mi Monterito Sprint con funciones de Montero, y eso arranqué para San Juan de Dios, y yo corre, eso hasta las prostitutas, por acá es más seguro, doctor, eso es lo que... porque yo le hacía el control a ellas entonces, no, eso por acá, doctor, eso por acá va a ser... Y llegué yo como a las 5:30, ¿dónde está mi prueba de VIH? Y la gente, pero... No, doctor Pérez, aquí no hay ninguna prueba de Carlos Pérez. No, perdón, de Juan Cáceres, porque esa era la... Ay, muy importante. Y Juan Cáceres salió negativo, ¿no? Entonces, ¿y por qué no la dieron ayer? Es que no había papel de la impresora, ¿no? Entonces, todo un día, toda una noche donde sufrí por eso. Miren, el riesgo biológico es eso. El riesgo biológico, el problema no es la punción, el problema es el miedo de las consecuencias. Y ese es el estrés psicológico que más afecta a una persona que tiene eso. Más de 50.000 casos se han descrito relacionados y 2.7 casos nuevos por año en todo el mundo de VIH. Quiere decir que cada 9 segundos hay una persona con VIH en el mundo, de los cuales el 80% o están en América Latina o en el sudeste asiático o en África. Nosotros tenemos, según el Ministerio de Protección Social, cerca de 60.000 pacientes. ONU-SIDA, que tiene cifras más reales, habla de 600.000 personas con VIH. Por cada persona que sabe que tiene la enfermedad, hay 10 que no lo saben. Nosotros, haciendo una cuenta, en los 44 millones de personas, estamos entre 1.000.000 y 1.200.000 personas que viven con VIH. Es decir, que cuando usted sabe que una persona tiene SIDA, hay 10 personas con las que usted se accidenta, con las que usted habla, a las que le hacen procedimientos ontológicos, o la que usted le recoge una aguja que tiene VIH y no sabe ni ella ni usted. Ese es el problema de la enfermedad. El riesgo por transmisión varía y obviamente la mayor capacidad de transmisión del virus del VIH es por el coito. El coito anal receptivo tiene un chance hasta de 30%. ¿Por qué? Porque la mucosa rectal pues no se lubrica, pues por más de que
hayan juegos sexuales, pues no hay lubricación y se rompe muy fácil y quedan los linfocitos de la placa rectal que hacen que sea más proclive el desarrollo del virus. Por eso hasta el 30% puede suceder, pero ¿por qué de 1 a 30%? Eso también depende de muchos factores, el estado de la paciente, el estado de portador, el número de relaciones. Más o menos se calcula que cuando un hombre es negativo y tiene una relación sexual con una mujer positiva, entre el 4 al 8% tiene de chance de quedar con VIH por esa primera relación sexual. Pero por cada relación sexual que tenga esa persona, va a ser entre un 2 o 3% de chance de adquirir el VIH. Es decir, que un hombre, razonablemente entre 10 relaciones sexuales, siendo él negativo y ella positivo, tendrá más de un 80% de riesgo de adquirir la enfermedad. Primer mensaje, o sea, la infección por VIH no es 100% transmisible con una sola relación, no habría humanos. O sea, ustedes han estado en contacto con el virus del H, no me cabe la menor duda que la mitad de los que estamos sentados acá hemos estado en contacto con el virus del VIH, de alguna forma, claro, pero no todos desarrollamos VIH. Pero la situación en la mujer es compleja, porque usted todo lo que sea en la mujer lo multiplica por 4 por 8, es decir, que un hombre, si tiene ese chance de 6 a 8%, una mujer cuando ella es negativa y el hombre es positivo, con la primera relación 60% de chance de tener el VIH. Y por cada relación ya no es 2%, sino 16%. Es decir, que en 3 o 4 relaciones sexuales queda con SIDA una mujer. Es decir, lo que quiero decir con eso, que una mujer tiene 4 o 8 veces más chance de adquirir el VIH que un hombre. ¿Por qué? Porque el área de exposición vaginal es mucho más grande que la del glande. Además de eso, porque las enfermedades de transmisión sexual en las mujeres son muy poco sintomáticas, entonces acá el concepto de que hay flujos normales, claro que los hay, pero no todos son normales, y entonces acá las pobres mujeres van, toman frotis de flujo vaginal, salen inespecíficos y empiezan óvulos de metronidazol, óvulos de clindamicina, óvulos de furacin, óvulos de isodine, esos donde saquen de col en óvulos, óvulos de col, óvulos de diablo rojo, óvulos de todas las cosas, y resulta que no les hacen el INFI para clamidia, porque no está en el POS. 36% de los, entre comillas, flujos normales son flujos de clamidia, que hacen que sí se desarrolle más la enfermedad. Por último, las mujeres también tienen un papel pasivo en la planificación. Los hombres no se ponen el preservativo, las mujeres tienen que sacrificar sus ciclos, tienen que hacerse los procedimientos quirúrgicos, todo ese tipo de cosas, y eso hace que una mujer, el VIH realmente sea una enfermedad ginecológica. A veces toda la vida he dicho lo mismo. Para mí el VIH no es una enfermedad de homosexuales, para mí el VIH no es una enfermedad de una orientación sexual. Realmente el problema son las mujeres, y les voy a mostrar ahora, al final de nuestras estadísticas en Enredo Biológico, cómo esa tiene más fuerza que nunca lo que les estoy diciendo. El chance, entonces, cuando hay una relación sexual es cerca del 1%. Pasemos a la siguiente. ¿Cuánto es el riesgo de infección en trabajadores de la salud por exposiciones percutáneas? Para VIH es entre el 0,3% al 0,03%, es decir, que una exposición percutánea tendría un chance de 0,33 por 1000 accidentes, pero quiero llamarle la atención que la hepatitis B es 100 veces más transmisible y la hepatitis C es 1000 a 1.000.000 de veces más transmisible que el VIH. Es decir, que si usted se pone a poner en una balanza, el problema del VIH, claro que es una necesidad, pero el riesgo más grande es por las hepatitis. Hacemos la siguiente. Entonces se han hecho modificaciones y, como les digo yo, en eso sí uno puede criticar al gobierno lo que sea, mucho más si es de la Nacional y toda la vida ha tirado piedra, pues todo lo que sea gobierno. Yo soy de la Nacional, yo sí tiré piedra, a mí sí no me da pena decirlo, y la cosa, y ahora trabajo para el Hospital Militar y para Marlin, o sea, uno cuando es de la universidad pública, uno todo lo que sea gobierno, pero esta vaina sí es ejemplar. Ellos hicieron una nueva definición de todo lo que es una exposición laboral. Pasemos a la siguiente. Habla muy bien de lo que es una enfermedad profesional y matiza mucho más la definición, que al principio tenía algunos errores. Pasemos a la siguiente. Y
pasemos la otra. Y lo que me parece a mí muy importante es cómo nosotros tenemos que precisar esos nuevos elementos legales sobre el concepto de riesgo biológico. La presencia de un organismo o situación derivada de un organismo, sustancia derivada, dígase toxina, por ejemplo, se plantea una amenaza a la salud humana. Incluye residuos sanitarios, las señoras del aseo, muestras de microorganismos vivos, las personas del laboratorio, veterinarios, otro target muy importante, virus y toxinas de una fuente biológica que puede resultar patógena. No necesariamente se debió haber demostrado la patogenicidad para decir que no está presente dentro de este marco. Pasemos a la siguiente. Vamos a ver qué cosas han hecho en otros países y qué estadísticas se han tenido para poder conformar lo que es el riesgo biológico. Pasemos a la siguiente. Por ejemplo, en este artículo que es de New England Journal of Medicine del año 2007, lo que resume es lo que pasa en cirujanos en entrenamiento. Y miren aquí cosas que llaman la atención. De los 582 de médicos que estaban en entrenamiento residentes, 83% presentó un accidente de riesgo biológico. Se entrevistaron todos en el último año de su formación, la mitad eran accidentes de alto riesgo, o sea, la mitad requerían tratamiento antiviral. La mitad no reportó. El temor de que me van a regañar, que si no he suturado bien y me accidento, entonces van a cuestionar mi habilidad quirúrgica, van a decir que es que yo no sé operar, que me hace falta carpoflex, es que le dicen todavía que no tienen carpo, que no saben coser, y todo ese tipo. Ustedes han visto que eso es una burladera de la gente. Y acá cesárea que no se demore 25 minutos, ¿qué está pasando? O sea, aquí los médicos tienen que operar rápido porque si no, no se creen doctores. Entonces, lo que pasa es que cuando se chuzan, todos esos mitos caen al piso. 16% de alto riesgo no reportó. Estoy hablando de médicos en Estados Unidos. Ellos no pagan la residencia, ellos no pagan matrícula para la residencia. Ellos les dan todo el Estado y sin embargo no reportaron. Y la mitad dijeron que no disponían de tiempo para hacer esas cosas. Pasemos a la siguiente. Miren la exposición del riesgo biológico por año de residencia. Entonces se encontraron que los residentes de primero, segundo, pero sobre todo los residentes o los que son fellows de último año, son los que más tienen exposición y los que más exposición a alto riesgo tienen. Una cosa es tener la exposición al riesgo biológico, pero cuando se pone en la filmina mucho más oscuro, lo que está hablando es cuáles tienen más riesgo biológico. Obviamente la complejidad de los pacientes, de pronto pues hacen cirugías más complejas, entonces es el residente de último año el que hace los reemplazos de cadera, el que hace las cirugías de neurocirugía de fosa posterior, es la persona que hace la cisterectomía, no sé, hace procedimientos más complejos y eso lleva inherentemente al fallo, pero son los que menos consultan. Hay una publicación de la colección Cochrane muy interesante hicieron una búsqueda desde 1985 hasta enero de 2005 para encontrar qué se había escrito sobre el riesgo biológico. Pues ningún ensayo clínico aleatorizado va a estar presente. Obviamente, yo no puedo decir, chúcese todos aquí al final, con la comida les vamos a dar a cada uno su aguja, entonces unos con sangre visible, otros sin sangre visible, entonces cada uno se accidenta, la mitad van a tomar de postre convivir, la otra mitad caleta y la otra mitad no toman nada, a ver quiénes se lo convierte. Eso no se va a poder hacer nunca. Entonces, ¿cómo se tomó eso? Pasemos a la siguiente. Lo que se hace es un estudio retrospectivo para identificar los factores de riesgo. Y lo que encontraron es que cuando hay lesión profunda, aquí quiero tener muy claro que nosotros tenemos que ser muy claves cuando miramos el incidente. Lesión profunda, cuando hay sangre visible en el dispositivo, cuando hay contacto directo con vena o arteria, o cuando la fuente está en un estado avanzado, es verdaderamente donde puede haber seroconversión. Y esa seroconversión es de 0.3%. Para decir que no está presente dentro de este marco. Hacemos así. Vamos a ver qué cosas han hecho en otros países y qué estadísticas se han tenido para poder conformar lo que es el riesgo biológico. Pasemos así. Por ejemplo, en este artículo que es de New England Journal of Medicine
del año 2007, lo que resume es lo que pasa en cirujanos en entrenamiento. Y miren aquí cosas que llaman la atención. De los 582 de médicos que estaban en entrenamiento residentes, 83% presentó un accidente de riesgo biológico. Se entrevistaron todos en el último año de su formación. Sí, la mitad eran accidentes de alto riesgo, o sea, la mitad requerían tratamiento antiviral. La mitad no reportó. El temor de que me van a regañar, que si no he suturado bien mi accidente, entonces van a cuestionar mi habilidad quirúrgica, van a decir que es que yo no sé operar, que me hace falta carpoflex, que le dicen todavía, que no tienen carpo, que no saben coser. Y entonces, ustedes han visto que eso es una burladera de la gente. Y acá cesárea que no se demore 25 minutos, ¿qué está pasando? O sea, aquí los médicos tienen que operar rápido, porque si no, no tienen doctores. Lo que pasa es que cuando se chuzan, todos esos mitos caen a otro piso. 16% de alto riesgo no reportó. Estoy hablando de médicos en Estados Unidos. Ellos no pagan la residencia, ellos no pagan matrícula para la residencia. Ellos les dan todo el Estado y sin embargo no reportaron. Y la mitad dijeron que no disponían de tiempo para hacer esas cosas. Hacemos así. Miren la exposición del riesgo biológico por año de residencia. Entonces encontraron que los residentes de primero, segundo, pero sobre todo los residentes o los que son de último año, son los que más tienen exposición y los que más exposición a alto riesgo tienen. Una cosa es tener exposición al riesgo biológico, pero cuando se pone en la piscina mucho más oscuro, lo que está hablando es cuáles tienen más riesgo biológico. Obviamente la complejidad de los pacientes, de pronto pues hacen cirugías más complejas, entonces es el residente de último año que hace los reemplazos de cadera, el que hace las cirugías de neurocirugía de cosa posterior, es la persona que hace la histerectomía, no sé, hace procedimientos más complejos y eso ya inherentemente al paro, pero son los que menos consultan. Hay una publicación de la colección Cochrane muy interesante sobre, hice una búsqueda desde 1985 hasta enero de 2005 para encontrar qué se había escrito sobre el riesgo biológico. Pues ningún ensayo clínico aleatorizado va a estar presente. Obviamente, yo no puedo decir, chúcese todos aquí al final, con la comida les vamos a dar a cada uno su aguja. Entonces unos con sangre visible, otros sin sangre visible, entonces cada uno se accidenta, la mitad van a tomar de postre convivir, la otra mitad caleta y la otra mitad no toman nada, a ver quién se lo convierte. Eso no se va a poder hacer nunca. Entonces, ¿cómo se tomó eso? Pasemos a la siguiente. Lo que se hace es un estudio retrospectivo para identificar los factores de riesgo. Y lo que encontraron es que cuando hay lesión profunda, aquí quiero tener muy claro que nosotros tenemos que ser muy claves cuando miramos el incidente. Lesión profunda, cuando hay sangre visible en el dispositivo, cuando hay contacto directo con vena o arteria, o cuando la fuente está en un estado avanzado, es verdaderamente donde puede haber seroconversión. Y esa seroconversión es de 0.3%. Si usted da terapia antirretroviral, eso lo reduce en 79%. Es decir, no llega a ser cero. No llega a ser cero. Lo reduce un 79% de ese riesgo. Pero miren que las cosas son muy puntuales, que son, devuélvela un segundito, que son lesión profunda, sangre visible, contacto directo con vena y arteria o fuente de estadio avanzado. Entonces aquí va el primer tip. Nosotros vemos 10 o 15% de las exposiciones de riesgo biológico son porque la señora coge el buretrol, está el medicamento del buretrol, lo conecta a la Y y se chuza con esta aguja que está en el buretrol. Y el paciente tiene VIH positivo. No sé si me hago entender. O sea, eso no es riesgo biológico. O sea, el virus del VIH no va a coger, uy, venga, trepémonos a ese buretrol. Venga, listo, hermano, venga, devuélvase. Coja por el yelco, listo, apenas entre la aguja. Y la gente tiene mitos. Entonces dicen, no, es que yo me chucé con una aguja de un paciente VIH positivo. Mira, a todo el mundo dice, yo me chucé con la aguja de un VIH positivo y eso prende las alarmas, todo el mundo corre, todo el mundo empieza a echarle el pésame. No, se chuzó con un VIH.
Sí, era buena gente. Yo tenía un caminadito raro, pero y todo el mundo empieza a hacerle cuentos y la vaina. Pero resulta que si fue con una aguja de estas, no tiene ningún riesgo biológico. La gente puede tener VIH, hepatitis B, hepatitis C, todas juntas y no le pasa nada. Convenza a la gente de eso. Es la sangre directamente en vena o arteria, o sea, el yelco con el que está canalizado que se accidenta. Pasemos a la siguiente. Miren este artículo tan lindo que trajimos, que es un artículo sobre los patólogos forenses. Patólogos forenses en Colombia se llaman disectores de medicina legal. O sea, eso de que Chicago Hope allá, aquí son los de medicina legal, pero esos que van y esa es una cosa. Lo que ellos muestran es que utilizando un método de análisis de probabilidad acumulada, se calcula que en una carrera profesional de una persona que se dedique a las ciencias forenses tiene un chance de 2.4 veces de VIH, es decir, por lo menos 20 a 200 veces más que la población general. Hepatitis C, 39%, y para las infecciones en los patólogos forenses. Es decir, que la gente que diseca cadáveres, que la gente que está recogiendo los residuos sanitarios tienen un riesgo de una probabilidad acumulada mucho más grande de lo que pensamos. Pasemos a la siguiente. Bien, vamos a centrarnos en lo que pasa con la exposición VIH, que no es riesgo biológico. Esto es lo más importante. No es riesgo biológico exponerse a orina, heces, vómito, sudor y saliva. Para eso recuerden que el virus del VIH se transmite por secreciones y no por excreciones. El virus del VIH está en forma imperfecta, pero está en secreciones, no está en las excreciones. Un paciente con VIH lo puede orinar uno de aquí hasta y será incómodo y la cosa, ojalá tenga la boca cerrada, pero no es riesgo biológico. No, que es que yo tengo hepatitis B y ese señor me orinó, no importa. O tenemos también unas cosas que un paciente psiquiátrico que le escupió, que escupió el paciente psiquiátrico a los 3 enfermeros y que ese paciente era homosexual, entonces todo el mundo arma de drama, mire, uno lo puede escupir. O sea, imagínense usted donde el VIH se transmitía por la saliva, todos los que ustedes se han rumbeado tendrían que ir a buscar la cosa. Tuve este compañero en mi universidad, escupe aquí, ahora con el Oral Quick, entonces es una prueba que es como una plaquita de mertiolate. ¿Se acuerdan del mertiolate antiguo que venía con unas tableticas? Usted la coloca en la mucosa oral, la coloca como una cosita de una prueba de embarazo, coloca la saliva y en 30 segundos le dice si sale una cruz o salen 2 cruces. No se preocupen, una cruz es negativo, 2 cruces, ya. Yo como lo veo es que uno va a salir a rumbear y escupa acá, o sea, una cosa, tome aquí y uno recoge la cosa. Esas pruebas son más sensibles que el ELISA y más específicas. Nosotros tenemos muy mitificado que el ELISA es la prueba. No, estas pruebas rápidas son mucho más sensibles porque se encargan de detectar más gente así no esté enferma. Recuerden que sí es riesgo biológico la transmisión por secreciones. ¿Cuáles son? Sangre, suero, semen, secreción vaginal, líquido preeyaculatorio o los líquidos corporales cuando están contaminados con sangre. Si yo me accidento con líquido amniótico no tengo problema, pero si el líquido amniótico es hemorrágico, sí. Si yo me punciono con un líquido articular, no es riesgo biológico, pero si tiene el líquido es hemorrágico, sí. Lo mismo para el derrame pleural, etcétera, 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 etcétera. Es muy importante identificar que el fluido donde yo me accidenté tenga o no tenga la presencia de sangre. Pasemos a la siguiente. Las agujas utilizadas para administrar medicamentos en pacientes con VIH, Clexanes, por ejemplo, agujas subcutáneas, agujas intramusculares, pero las que están directamente con la vena o arteria, se encuentra el RNA viable hasta el 3.8%. Es decir, que si yo le coloco y me accidento con una aguja de un tatuaje de un paciente con VIH, con una aguja de una inyección intramuscular, de una vacuna, de una inyección subdérmica, sí es riesgo biológico. Había mucho temor porque al principio decían, no, pero es que eso no tiene sangre. Este estudio revirtió eso. Existe el RNA viral, ahora la probabilidad es muy bajita, es 3.8%.
Y otro segundo dato que es muy interesante, que sale también en el CDC, en el MMWR del 2001, que es tal vez el más completo, dice que el virus fue recuperado en el 8% de las agujas 21 días después a la temperatura ambiente. Y acá es donde venimos al cuento de las señoras del aseo. Aquí es donde venimos al cuento de qué es lo que pasa en el riesgo biológico. El doctor va y sutura, coge y deja la aguja ahí. La enfermera coge un aquel y un mosquito y coge una gasa o la compresa y le hace la vueltica así y ¡fum!, a la bolsa roja. Y la señora de la bolsa roja anuda la cosa y se chuza. Esa señora hasta 20 días puede estar el virus presente ahí. Y eso nos cambió el cuento, porque nosotros decíamos, si tiene sangre visible, démosle el tratamiento. Ahora nos toca ser un poco más amplios. Nosotros tenemos como la convicción de que los virus, y eso sí pasa, por ejemplo, el virus de la influenza, si no hay humedad no existe. Son virus muy húmedos, los virus que son con envoltura, los virus que tienen con envoltura, son virus que más sobreviven al medio ambiente, pero generalmente en ambientes de humedad. Es decir, no es que todas las agujas tengan, no, es que en algunas se han recuperado hasta 20 días. Es distinto decir todas las agujas duran con 20 días, no, las agujas pueden durar 1 minuto, 3 minutos, 1 hora con el virus del VIH, pero también pueden tenerlo mucho más tiempo. Pasemos a la siguiente. ¿Cuánto es el cuento de los días? Miren acá. Cuando una persona tiene exposición al virus del VIH, realmente la distancia que hay entre la superficie de la mucosa y la célula que recibe el virus del VIH es 1 milímetro. Es decir, que cuando me cae sangre a mí y ese milímetro está indemne, no pasa nada. Porque cuando yo mido 20 nanómetros, como mide el virus del VIH, 1 milímetro, es como ir de aquí a Miami nadando, o sea, es una distancia imposible. Pero hacerse el manicure quita el milímetro. Una de las cosas, por ejemplo, que uno debería procurar como salud ocupacional es que los doctores que hacen tacto vaginal, tacto rectal todos los días, por Dios, o sea, que se corten las uñas, pero no que sácame el padrastro, hazme sufrir, o sea, sáqueme, si han visto, y además de eso que uno paga los 10,000 pesos para que le saquen, no, duro, a mí no me duele, dale, y entonces arranca, y la señora corta la cutícula. Mi Dios se encargó como 30 siglos para poder sellar el leche ungueal. Uno no se le ven las uñas rojitas porque uno tenga esmalte por dentro. Uno tiene las uñitas de color rojito es porque tiene la mayor zona de vascularización para la presión. Esto sirve para medir el ambiente, la temperatura. Las uñas están diseñadas para un mecanismo fisiológico, no para rompérselas ni para quitarse la cutícula. Resulta que si usted le cae la gota de sangre y tiene puesto el manicure, es riesgo biológico. Si no tiene el manicure, no es riesgo biológico. Así de contundente es la cosa. Yo quiero que piensen un poquito más en las personas que hacen tactos vaginales todos los días o tactos rectales. Y uno a veces las molesta, que mire que las uñas que te... Ay, esos doctores cómo molestan. Igual yo no estoy metiendo los dedos allá, o sea, es su problema. Pero eso sí es prevención. Hay un estudio que sacó la Universidad el Hospital Militar hace 2 años, que ganó el Premio Nacional de Cirugía, en donde mostró la porosidad de los guantes de látex. Encontró que el 47% de los guantes eran porosos, o sea, podían pasar cualquier fluido en la primera colocada. Imagínense ahora cuando compran marca Acme, ahora cuando saque Cocorico sus nuevos, yo ya me imagino todos haciendo con Cocoricos gloves, haciendo los procedimientos y todo. Es terrible, y nosotros acá somos muy laxos a eso. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado que los guantes de látex, hombre, si por un preservativo pasa un condón, la gente queda embarazada. ¿Ustedes creen que no pasa el virus del VIH? Claro que sí. Y eso puede suceder en un guante de látex. Pero en esos 2 días es donde viene el reconocimiento al CCR5, que es el macrófago, a la unión al receptor CD4, hasta que va al ganglio linfático. ¿Cuánto tiempo tenemos para dar terapia antirretroviral hasta que llegue al ganglio linfático? ¿Qué sucede
entre las 2 a 3 días. Pero el tiempo son 36 a 48 horas, donde uno más rápido debería dar el tratamiento antirretroviral. Después de las 72 horas, aunque se puede dar, después de las 72 horas realmente son más los efectos adversos que los beneficios. Antes de 72 horas, pero especialmente antes de 36 o 48 horas, es realmente donde se muestra el beneficio de la terapia antirretroviral. Pasemos a la siguiente. Porque una vez ha llegado el ganglio linfático, la gente dice, no, pero démosle, ¿qué quita? No, es que esas ARP sí son tacañas. Ese doctor, ¿cómo no se le ocurre darle el antirretroviral? No importa que hayan pasado 5 días. No importa que hayan pasado, no pasa nada. Lo que pasa es que ya creas es un virus mutante y resistente y después para tratarlo es muy complicado. Entonces, o lo damos antes de 72 horas o no lo damos. Pasemos a la siguiente. Los tipos de exposición son leves, hay números, hay clasificaciones. Nosotros para el próximo año vamos a sacar una aplicación en donde vamos a poder que el médico escriba los datos y de una vez se lo clasifica, pero realmente es muy sencillo, es leve, moderado, severa, y la exposición es de bajo o de alto riesgo de acuerdo al volumen de sangre. Pasemos a la siguiente. La exposición severa es una exposición por punción, cortadura o herida, y esa exposición pues con un material que sea potencialmente infectante. Otro punto que es importante es cuando la exposición es a las mucosas. Cuando la exposición a las mucosas ya no es 0.3%, sino el riesgo es 0.09%. Cuando yo me corto con una aguja, el riesgo es 0.3%. Pero cuando a mí me cae sangre en los ojos, el riesgo es 0.09%. O sea, 1000 veces menos. Si yo le doy terapia antirretroviral a una exposición de mucosas, reduzco 80% del 0.09. Si yo lo hago con una punción percutánea, lo hago sobre el 0.3%. Pasemos a la siguiente. Las exposiciones moderadas son cuando piel o mucosa que no es intacta. Recuerden que el primer caso que hubo de VIH por transmisión en laboral fue una enfermera que se dedicaba a labores de agricultura, de jardinería. Entonces usaba químicos para los abonos, el epitelio se despulía, cuando le cae la sangre a ella de un paciente drogadicto quedó con VIH. Esas dermatitis de contacto, esas lesiones de la piel no intacta sobre grandes volúmenes de sangre son los que se encargan de lo del VIH. Y es que, mire, yo lo veo porque lo sufro en hospitales universitarios donde tengo la oportunidad de trabajar, que la gente llega a un paciente para reanimar, o llega el paciente taponado, y eso todo el mundo cree que es Chicago Hope, o el Dr. House, entonces todo el mundo es a meterle la mano y entre la bata salga más con sangre. No, estuve de turno, mamá. No, míreme, esa cosa ahí. Déjeme dormir, no, voy a dormir 12 horas seguidas que estuve de turno. Todo ese, uno no está para salvar una vida, está para salvar millones de vidas. Pero uno va a tirar la vida porque, no, es que aquí me tocó entubarlo así. Uno nadie ni lo toca entubarlo así, ni nada. Uno tiene que hacer lo mejor por los pacientes, pero con un poquito de autocuidado. Es más, con más autocuidado que la otra cosa. Otra cosa que yo veo mucho es que todo el mundo empieza a buscar un tercero responsable, ¿no? Es que aquí no me dan gafas. Mire, allá pueden tener las gafas botadas, no las usan. Es que aquí guantes, mire, hay miles de... El problema es de autoestima. Cuando usted no tiene autoestima, usted no se cuida. Así de sencillo. El tipo que tenga autoestima se cuida. Yo no tengo otra forma de sostener a mi familia que hacer medicina, pues tengo que cuidarme para hacer medicina. Ahora, si el señor tiene un negocio de tamales o tiene un negocio y va ya de hobby, pues hombre, haga lo que quiere y protéjase en los tamales. Pero mientras nosotros vivamos de eso, toca cuidarnos. Y uno no puede echarle la culpa porque 3.000 pesos para unas gafas, 2.000 pesos para una cosa, eso lo saca uno para cuidar a su familia. No es responsabilidad de nadie más. Y miren, ha sido bobada. Miren, hay gente que han comprado esos shields, esas máscaras, con máscara N95, N99. Yo he visto comprar de todo. He visto instituciones que gastan una gran cantidad de dinero en eso para tenerlas ahí arrumadas. No, que es que el médico no le gusta operar con eso porque es que se le empaña. Que es que no, pues haga un cursito de cómo no desempañar la vaina, o respira despacio, o hágase una tracostomía, lo que sea, pero opere con esa vaina. Por acá hay cirujanos, no, pero bien. ¿Cuáles son los antecedentes que hay en riesgo biológico? Los antecedentes es que se recomendó el uso de sidobudina
¿Por qué? Porque la vida media era muy corta, porque era el único medicamento que tenía efectos realmente sobre el VIH, porque la disminución, como les comentaba, es del 79%, y cuando el riesgo de exposición es del 0.3%. Entonces, estos primeros tratamientos que salieron en el 96 ofrecían sidovina más lamivudina más indinavir. Indinavir producía 8% de cálculos renales, cuando uno estaba con ritonavir daba 20% de cálculos renales. Entonces el paciente efectivamente no le daba VIH, pero terminaba en el urólogo. Dábamos delfinavir, 62% de diarrea con las primeras tomas. Entonces las personas, eran muy poca la adherencia y el cumplimiento de esos tratamientos. Pasemos a la siguiente. Pero hay puntos que no se han cambiado desde el primer momento. Lo primero es el tiempo de tratamiento. Son 30 días, 28 a 30 días, son 4 semanas. Cuando usted va a la terapia antirretroviral son 4 semanas, no son 3 semanas y media, ni 2 semanas, ni 10 días, ni 3 días. Si usted la va a dar, la tiene que dar los 30 días. Ese uso de este segundo indinavir o delfinavir era porque no había disponibilidad en ese momento de otras opciones medicamentosas y simplemente se consideraba como su uso compasional. Pasemos la siguiente. Pasemos otra. Ya para el año 2001 hay 14 antirretrovirales disponibles, hoy tenemos 19 terapias antirretrovirales disponibles y ya en esto se incluye hepatitis B, hepatitis C y no se usa el interferón con ribavirina. Ahí he visto en situaciones que van a urgencias que se han expuesto a hepatitis C y les dan 9 semanas de interferón ribavirina. No tienen ninguna evidencia, es un costo, son casi 12 millones de pesos para nada. Pasemos a la siguiente. Cuando ya se hace la nueva modificación de las tablas, se dice, mire, el esquema tiene que ser sidovina, lamivudina o tenofovir en tricitabina como medicamento, pero el medicamento que debe estar acompañado cuando usted va a dar la terapia expandida, es decir, cuando la exposición es severa, es lopinavir-ritonavir. ¿Por qué lopinavir-ritonavir? Porque el lopinavir-ritonavir tiene una vida media corta, una vida media de 2 horas. Es decir, que cuando usted le toma una pepa de caletra, a las 8 horas tiene niveles terapéuticos. La sidovina tiene vida media de más o menos hora y media. Por eso es que el medicamento logra tener estado estable más o menos a 8 a 10 horas que tenga el paciente. Si ustedes ven acá, hay otras alternativas como atezanavir, fosamprenavir, efavirenz, que se usan realmente no como protocolo, sino de acuerdo a la situación de la fuente. Tienen limitaciones. Por ejemplo, mezclar atezanavir, fosamprenavir con un ritonavir, como algunos que hay disponibles en Colombia que necesitan refrigeración, se vuelve un trauma. Porque excepto Norvil, que no necesita refrigeración, todos los que necesitan refrigeración entonces le mandan y no mandan refrigerado el medicamento. O tiene que estar todo el tiempo refrigerado el medicamento. Y ahí hay una dificultad logística. El otro medicamento que se usa es efavirenz. Yo no recomiendo el uso de efavirenz en urgencias por 2 razones básicas. Primera, porque la vida media del efavirenz son 92 horas, es decir, que los niveles de estado estable llegan al 5.º día. Y lo segundo es porque la mitad de las personas les da depresión cuando se toman la tableta de efavirenz y la otra mitad se les incrementa el riesgo de suicidio y la otra mitad les da insomnio y la otra mitad les da pesadillas. Mejor dicho, si usted quiere desquitarse de alguien, dele una pepa de efavirenz. O sea, me dice, no, yo no te quiero a ti. O sea, el jefe, ¿sí me entiende? O sea, si usted ve el jefe, no, mire, ese es el efavirenz. ¿Por qué se ríe, Anita? O sea, usted no me hará. No, de verdad, si usted quiere vengarse de alguien, dele esas vainas. Mire, uno no cree, lo mismo cuando la gente de Abbott sacó el Caletra en solución, esa vaina, el sabor era horrible, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, no, que es que doctor, que eso se lo toma con heladito y que se lo toma con musita y que se chupa. Y la señora, no, yo no me tomo esa vaina, yo muestre a ver. Uy, no se toma esa vaina, ¿qué cosa? Era la hierba. No, y yo echando el cuento que la música, eso es lo que digo, mire, tómese media pepa de Faberé y se acuerda de mí, eso empieza a negar. Imagínese usted bien asustado por el riesgo de los bien chuzado, con una duda que le dan insomnio y que le dan redes sociales. Imagínese a los 15 días cómo está. No, feliz aquí, con mi primera terapia antirretroviral. Gracias, señor. No, o sea, se muere uno.
Ese medicamento se usa en algunas circunstancias, pero no en todas las circunstancias. Lo que pasa es que como es una tableta en la noche y es la más barata que hay, pues la gente lo usa. Entonces es un medicamento que la gente recurre no por su efectividad, sino porque le sale barato a las cosas. Nosotros damos como medicamento sidodina, lamivudina mezclado, una tableta vía oral cada 12 horas, y se usa lopinavir, ritonavir de 250 la coformulación, no necesita refrigeración, 2 tabletas cada 12 horas. El Efavirenz lo usamos cuando haya patrones de resistencia de la fuente y solamente en muy pocos casos. Aquí yo les voy a dar un concepto personal. Yo no quiero, a veces cuando hago ese comentario algunas personas se sienten sensibles. Si yo me accidento con un paciente con SIDA, a mí que me den el medicamento original. Yo aquí no lo voy a discutir. Que sí, que haga el reporte de farmacovigilancia, que llene el formato verde. Mire, uno con VIH no puede ponerse a llenar el formato verde a ver si ese sirvió o no servía. En esto es un mes de tratamiento para ahorrarse una vida de problemas. Un mes de tratamiento le puede valer 200, 300 mil pesos, pero un paciente con VIH le cuesta 16 millones de pesos anuales. ¿Usted qué prefiere? ¿Invertir en los 300 o 400 mil pesos que vale la terapia antirretroviral? ¿O los 16 millones de pesos anuales? Yo he visto que como una medida de contención de costos, dicen, no, ese medicamento, el de 10 mil pesos, el de 20 mil pesos. Y no, pero es que no le den el caleta, sino él le favorece ese que salió el baratico que viene en capsulitas y repártanlo para todo lado. Unas terapias de 30 mil o 40 mil pesos. Yo quiero que ustedes pongan la mano y consideren. Ustedes si se chuzan con una persona con VIH, son sus hijos, sus hermanos, ¿ustedes van a hacer eso? Ahora, yo creo que ninguna ARP o ARL, como se llama ahora, es responsable. Afortunadamente, yo creo que la mitad de ellas dan los medicamentos originales, pero hay otra mitad que no tienen. Yo de las cosas que aconsejo siempre que van a escoger una entidad aseguradora, yo les pregunte qué tipo de medicamentos dan. Porque a mí me da mucha pena, pero si uno se accidenta, cuando uno sí quiere el medicamento, ahora que no, que ya después salió uno que era el triple mejor, pues bueno, pero mientras esto, démosle lo que es. Mire que ahorrarse 50 mil o 100 mil pesitos ahí no tiene ninguna razón de ser. No tiene ninguna razón de ser. Entonces alguien una vez en una conferencia se me paró y dice, es que usted está diciendo que los genéricos, mire, yo no estoy diciendo si son o no son, yo estoy diciendo lo que yo voy a tomar y lo que yo formulo. Mientras sea de mi parte y alguno de ustedes sea mi paciente, solamente saldrá de este pecho el medicamento que tiene evidencia para salvarle la vida de un VIH. Y piénselo usted, son 200 mil pesos o usted quiere los 10 millones de pesos con todas sus complicaciones por año. No se necesita hacer ningún estudio de costo-beneficio, ni costo-efectividad, ni todos esos tecnicismos que nos hemos inventado para saber que es mucho más barato dar un buen tratamiento 15 o 20 días a dar un tratamiento completo 2 años o 3 años, o 10 años, perdón. Un paciente con VIH hoy vive, ¿qué? 15 años, 30 años, más la pensión, más la hospitalización, más la lipodistrofia, más todo ese tipo de cosas que pueden suceder. Entonces, aquí yo quiero ser muy enfático. Y miren lo que recomiendan. Y ese es un estudio que hace una revisión muy buena en el 2009, el New England Journal of Medicine, en donde le dice, oiga, ¿qué más tenemos que hacer? Y hay una cosa que me llama mucho la atención, no recomiendan la carga viral. Acá hay tal cual personaje, y ya lo vamos a ver ahorita, en donde le dicen, no, es que lo que hay que pedirle es una carga viral al paciente con VIH. No, la prueba de ELISA, las pruebas rápidas, tienen la sensibilidad. Y hay que hacer el seguimiento a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 24 semanas. No es al año solamente se hace con fuentes positivas para hepatitis C, y el seguimiento son 6 semanas, 12 semanas y 24 semanas. Hay algunos protocolos que solamente tienen 2 tomas, el de 3 y 6 meses. Pero si ustedes se dan cuenta, el más importante es el de 6 semanas, porque comenta el 90% de las seroconversiones. Lo mismo, yo recomiendo que cuando ustedes evalúen los protocolos de las esas tengan en cuenta que la periodicidad y la frecuencia de los seguimientos sean ajustes a lo que está descrito en la evidencia. Pasemos a la siguiente. ¿Qué medicamentos damos como terapia básica? Es decir, cuando la exposición es solo a mucosas o cuando la exposición es con una aguja roma, cuando la exposición es moderada. Utilizamos como medicamento Truvada o Convivir. Truvada como un medicamento que estamos usando cuando los pacientes fuente ya han sido experimentados con Convivir, o Convivir como un tratamiento que usamos en pacientes naïf.
Estos medicamentos son muy bien tolerados. Truvada tiene la diferencia de que es una vez al día, Convivir es 2 veces al día y es un medicamento seguro en el embarazo. Es el segundo mito que quiero que rompemos, que una mujer embarazada debe tomar terapia antirretroviral. No ha tenido ninguna malformación fetal la acidobina, pero sí tener VIH. Entonces muchas veces nos llaman, no, pero es que la señora está embarazada. Pues, toma. Y si no está embarazada, pues toma. No tiene ninguna contraindicación formal. Lo que sí se prefiere es dar Convivir porque tiene más evidencia en mujeres embarazadas que lo que tiene Truvada. Pasemos a la siguiente. El régimen que se adiciona en exposiciones severas, recordemos que exposiciones severas son la aguja hueca, la sangre visible, la sangre de vena o arteria, punciones profundas. Ese tipo de exposiciones se utiliza la coformulación del lopinavir-ritonavir, que el nombre comercial es Caletra. Se puede usar atazanavir-ritonavir, sin embargo recuerden que el ritonavir debe ser refrigerado. Y ojo que ahí hay un problema de logística. Y también cuando los pacientes tienen resistencia en la fuente, porque ya han tomado Caletra, la fuente, podemos usar darunavir, ritonavir, pero recuerden también la limitación del ritonavir, que tiene que ser refrigerado. Bueno, y ya el medicamento original Norvir no necesita ser refrigerado, pero nuevamente viene el otro, ¿no? Uno vale 20.000 y el otro vale 50.000. Entonces el estudio de costo-beneficio, que no hay una cual, yo no sé para qué hacen estudios de costo-beneficio, siempre terminan comprando lo más barato. O sea, eso, estudiar esa máquina así que deberían ponerle seriedad. Pero todo estudio de costo-beneficio es lo más barato. El estudio de costo-beneficio aquí no hay ninguna duda, doctores. Un medicamento que necesita refrigerarse. Un medicamento que usted tiene que andar. Imagínese usted con el pacientico. Nosotros tenemos el problema de Ricardo, que atendió VIH desde mucho antes de que yo atendiera VIH. Ambos somos extremadamente jóvenes, pero él empezó primero. Yo me acuerdo que los pacientes nosotros les dábamos ritonavir y esa vaina era porque la gente tenía que andar con la neverita para todo lado. Yo me acuerdo que un paciente, por ejemplo, se fue a vacaciones y el hombre se compró una neverita de Icopor y puso la cerveza encima y abajo el Norvir. Y entonces el tipo a donde iba le tocaba verse con... Entonces no, que nos vamos a acampar y el man con su neverita, y todo el mundo dice, pues usted es alcohol, y el man no tomaba cerveza, pues ¿por qué cómo tomaba cerveza tomando? Y decía, no, esto es... Y entonces era reparta cerveza a los compañeros. Y el último día se le cayó la nevera. Y salieron las pepas de ahí y todo el mundo se dio que tenía el medicamento. Hombre, ese es el problema de estos medicamentos, pero nuevamente volvemos a lo mismo. No demos medicamentos que sean muy razonables y pongámonos mucho en el principio de que nosotros podemos ser pacientes. ¿Producen efectos adversos? Claro, pues eso no es Dolex. Por Dios, el virus del VIH es uno de los virus que más mata gente en el mundo. Todo el mundo quiere un medicamento que le saque el pelo, que lo adelgace, que le ponga los dientes blancos, que le cambie el color de los ojos y se los ponga verde. Hombre, eso no existe. Claro que producen efectos adversos, pero eso no quiere decir que lo suspendan. La única razón para suspenderlo es la presencia de rash. Nosotros tenemos, por ejemplo, unos médicos en Cali, en una clínica de Cali, que le formulaban al paciente Convivir y le daban incapacidad por 15 días. Imagínense, porque como eso le da tan duro, entonces imagínense usted lo que le cuesta a un sistema de eso, que el cirujano de una vez 15 días, no, entonces, o sea, si yo me voy de vacaciones me chuzaba, me chusé, hermano, o sea, es que era, no, y entonces yo fui a hablar con el médico allá, yo le dije, ven, ¿y por qué le dan incapacidad a todo el mundo? No, es que eso es muy duro, doctor. Yo le dije, y a todo el mundo, no, ese es el protocolo que tenemos acá en nuestra IPS. Imagínense. Claro, la gente se enteró y todo el mundo iba a esa IPS. Pues imagínese usted 15 días, se los paga la ARP, ¿sí me entiende? Y usted prepuente, o sea, antes del puente, antes de la Semana Santa, uno, mire, me corté, ¿será que me da tal cosa? Uno va con la marca porque ya después no le creía, entonces mire, este paciente ese tipo de cosas no se dan. A nadie se le da incapacidad para tomar unas pepas de estas. Habrá alguna persona que lo necesite, no tengo la menor duda, pero tener el protocolo que hay que darle incapacidad, por Dios, no podemos hacer eso. En un hospital de cuarto nivel debe suceder un accidente por día. O sea, debería reportarse un accidente por día. En un hospital de alta complejidad. Bien. En los análisis
lo que se ha visto es que lo que más adhiere al paciente a tomar el tratamiento antirretroviral es que haya sangre visible en el dispositivo donde se infecta, donde se cosa. Cuando la gente no le ve la sangre, la gente no cree que tiene VIH. Entonces, y hay una relación también lineal entre la adherencia, entre la profundidad y los accidentes. Y los que más creen son las enfermeras menos que los médicos. O sea, ¿cuáles son las 3 reglas de la adherencia? Tener sangre visible, que sea una herida profunda y ser enfermera. Son las que más hacen caso. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, cuando usted ve la proporción de las personas, los que más se accidentan y menos reportan son los médicos. Los que menos se accidentan y más reportan son las enfermeras. Pasemos a la siguiente. La exposición sigue siendo una exposición básicamente moderada. Muchas de ellas son superficiales y las exposiciones profundas son la mitad de las exposiciones que hay en el riesgo biológico. Decimos que la mitad de las personas van a requerir una terapia expandida, o sea, convivir caletra, y la otra mitad solamente convivir. Pasemos a la siguiente. Pasemos otra más que es más o menos lo mismo. ¿Qué otras recomendaciones adicionales hay que dar cuando uno se expone de riesgo biológico? Durante 6 a 12 semanas debe tener abstinencia sexual o usar preservativo, un método de barrera, evitar embarazo, abstenerse de donaciones, evitar la lactancia, porque si bien la cidovina es un medicamento seguro durante el embarazo, no lo es así en la lactancia. Se puede dar leche al niño, pero la cidovina va y puede producir diarrea y puede producir una distrofia intestinal. Entonces preferimos que no lacten durante ese tiempo. El tratamiento antirretroviral son 4 semanas. Se deben evaluar los efectos adversos generalmente a la segunda semana de inicio y hacer una prueba de ELISA entre 6, 12 y 24 semanas. No son 3 y 6 meses. Eso es para ahorrar plata. 6, 12 y 24 semanas. Cuando la fuente de VIH sea negativo, no es necesario seguimiento. Ese es el tercer mito que quiero romper. Ya les voy a mostrar alguna evidencia de lo que hay de la tal ventana inmunológica. Recuerden que la ventana inmunológica, que era de 3 o 6 meses, eso sucedió fue al principio de la enfermedad. ¿Qué es ese concepto de ventana inmunológica? Que usted tiene el VIH y el ELISA le marcaba negativo. Con los ELISAs de 4ª generación, esa ventana inmunológica se redujo a 12 días, 13 días, 14 días como máximo, porque se incluye la presencia del antígeno P24, que aumenta la sensibilidad de esas primeras fases. ¿Por qué lo digo? Porque es que mucha gente dice, no, salió la prueba negativa, y van al laboratorio y dicen, no, pero toca volverse a repetir en 3 meses. Y se lo dicen con una desfachatez. Piense usted 3 meses todas las noches, ¿qué vida es esa? Y simplemente porque es bruto y no lee. O sea, la gente a veces es sencilla. Uno como médico, como enfermera, como bacteriólogo, uno puede decir muchas cosas irresponsablemente. No, mi esposo salió negativo. Pues sí, tengo que esperar como 6 meses. Y bueno, 6 meses uno hay que tener. No, la ventana inmunológica son 2 semanas. Y cuando el VIH es negativo, la única posibilidad es que la semana anterior a esa prueba, la persona ha tenido contacto con una persona sexualmente, ¿cierto? Que entre el 1 a 30% hubiera adquirido el VIH y que en esa semana hubiera hecho una viremia alta. Es decir, la probabilidad es ganarse el baloto 2 veces en el mismo año que el VIH negativo. Puede existir, claro, todos estamos comprando el baloto, pero igualmente todos vamos a seguir trabajando, ¿no? Hacemos la siguiente. El que no venga a la otra charla ya sabemos qué pasó. Sin embargo, la profilaxis falla. Y la profilaxis falla por algunas razones. La profilaxis falla, por ejemplo, porque se dan esquemas erróneos, cidovina didanosina. Hay esquemas que, por ejemplo, se daban pacientes que tenían enfermedad terminal por VIH y tenían virus resistente. Voy a contarles uno de los casos que tenemos en una de las ARPs que maneja MedLife. Este es un enfermero jefe de un hospital. Él llega un paciente en paro, le toman gases arteriales, todo el show, la desfibrilación, él se accidenta. Él reporta a la ARP, él toma convivir desde las 6 horas y al mes se le hace la prueba negativa y a las 6 semanas hace la prueba ya positiva. Cuando se hace
tomar el caso, encontramos que ese paciente que llegó en paro era un paciente VIH, conocido hace 12 años, pero él llegó le dio como un infarto en el taxi. Entonces llegó sin documentación, sin nada. Entonces esta persona se accidentó. Este paciente ya había tomado Convivir hacía mucho tiempo. Luego su virus asumimos que era ya resistente a este medicamento. Él cumplió el protocolo de VP, pero ahora es paciente de VIH. Claro que eso puede pasar. Y ahora más adelante les vamos a dar algunos ejemplos de lo erróneo que se sucede cuando se tipifica un paciente con fuente conocida. Pasemos a la siguiente. Y hay también esos casos de la famosa fuente, de la ventana inmunológica, que pueden suceder. Son pacientes que tienen una muy alta carga viral con pruebas negativas, pero son realmente casos antes de 1990. Es decir, que nosotros con la evidencia que tenemos sostenida, encontramos que si un paciente tiene una ELISA de VIH de cuarta generación negativo, no lo asumimos como una fuente positiva. Quinto mito, no hay ventana inmunológica para exposición laboral. Pasemos a la siguiente. El problema es este. El problema son las resistencias. El problema es que muchos pacientes han tomado Caletra, muchos pacientes han tomado Convivir, muchos pacientes tomaron Indinavir, muchos pacientes han tomado medicamentos y muchos pacientes han sido víctimas de un sistema de salud errante en donde los pacientes migran a IPS distintas y les cambian los medicamentos o les suspenden los medicamentos unos meses. Entonces, ¿qué virus está adquiriendo esa persona con VIH? Esa persona está circulando un virus de VIH positivo. Hace 2 años yo tuve que hospitalizar a un neurólogo porque nos tocó darle tratamiento con 5 antirretrovirales porque él se accidentó haciendo una punción lumbar de un paciente que había tomado 9 esquemas antirretrovirales. Esta persona se accidenta y, mire, realmente no necesitó hospitalizarse, ponerle su suero. En esa época le dimos, yo me acuerdo, Truvada, Maraviroc, Darunavir, Etravirina, todos los medicamentos mientras disponíamos de un genotipo y realmente fue una cosa dramática. Afortunadamente el desenlace fue bueno, pero estuvo en Bogotá, había médicos interesados, pudimos hacerle las cosas, los jefes fueron muy comprensivos, o sea, hubo muchas cosas. Imagínense si esto sucede en Girardot, o en Neiva, o en otra ciudad. Entonces va a ser más complejo que esto suceda. Pero los pacientes con VIH son resistentes. Y ese problema es que hay mutaciones asociadas a la resistencia genotípica a niveles de transcriptosa de la proteasa, incluso sin tomar terapia antirretroviral. Y por eso 35% habían tomado antirretrovirales 3 meses antes del accidente. Es muy bueno y hay que fortalecer mucho que los pacientes nos cuenten que tengan VIH. Pero nosotros, mire, los pacientes siguen teniendo la razón. Si usted ve que un paciente dice que tiene VIH, le ponen el escudito aislamiento, se ponen doble guante, de una vez se ponen tapabocas. Por cada persona que usted hace, hay 10 que usted está haciendo exactamente lo mismo sin esa precaución. Yo a veces con algunos de mis residentes, yo molesto mucho con mis jefes de comité de infecciones cuando colocan, es que este paciente le colocan un aislamiento porque tiene VIH, pero ¿por qué lo están aislando? No, es que es para no llevarle las infecciones. Aquí uno no entra al milenio infectando a todo el mundo. Y yo le dije, mire, la única medida de aislamiento es un paciente. Pero el simple hecho, mire, pónganse ustedes en un hospital, en una cama, hospitalizados por un apéndice, o por una vesícula, o por cualquier dolor, y que le pongan en su habitación una tabla donde diga restricción de visitas, a ver ustedes cómo se sienten. O la gente que los va a visitar, ¿cómo decirte? No, mandémosle un fax, o sea, todo empiezan a mandar, ya no le llaman no flores, sino dieta plana. ¿Saben qué es la dieta plana? Todo lo que quepa debajo de la puerta, o sea, pizza, arepa, o sea, o sea, si a uno le ponen restricción de visitas de una vez, están condenando a algo desgraciado. Por Dios, claro que hay que tener políticas de aislamiento, pero el VIH no se aísla. O si no, más de uno acá, ya tener un letrero, entonces ahí no me sirve. Yo me acuerdo que alguna vez estuve en una charla para pacientes con VIH. A mí me gusta mucho dar las charlas para pacientes y hablarles de estos vainas y las cosas. Y la jefe de ese programa de pacientes con VIH dijo, doctor, y no le está sirviendo el desechable. Y yo decía, y él es la jefe. O
O sea, la vieja era una desechable. O sea, ¿cómo es? Entonces, hasta acá hemos hablado de VIH.